conmigo la sigan haciendo. No dieron aplausos al pasar el pastor aquí. Qué bueno, qué bueno. Porque de repente son más para nosotros esos aplausos que para el Señor. Y el único que merece la gloria, la alabanza y la exaltación es nuestro Dios. Así que qué bueno. Pero yo he estado comprobando y quiero decirlo abiertamente. He estado comprobando que me he vuelto loco. Y bueno, ¿para qué andar cubriendo lo que no se puede cubrir? Me he vuelto loco. Y bueno, el domingo les pedí que no me estorbaran a morir y los invité a morir conmigo, con Cristo. Pero hoy les quiero pedir que que se desnuden conmigo, porque yo quiero desnudarme. No sé si es tiempo de llamar a los bomberos, a los paramédicos, traer una camisa de fuerza o qué. Pero yo quiero desnudarme hoy y lo quiero invitar a usted a que se desnude también. Me he dado cuenta que el problema fundamental de, de nosotros, los cristianos, de que no vivimos para Dios, es precisamente este, que todavía no estamos desnudos. ¿A qué me refiero? Ya lo va a saber usted. Por el momento vaya aflojando su fajita y si los interiores están muy socaditos, jálelos porque vamos a estar a calzón quitado. Si usted va al libro de yo sé que tenemos pendiente lo de Corintios y voy por ahí. Sin embargo, quiero primero llevarlo a Génesis capítulo 2, verso 25. Ese es el último verso de ese capítulo. Ese capítulo, hacia el final de ese capítulo, llegado a ese punto, ese es, miren, amados hermanos, si lo entendiésemos, y yo pido al Señor con todo mi corazón que lo logremos entender, que Él se los dé a entender. Porque ese es el todo de ser como Cristo es. No hay más. Ese es el todo. Allí antes del verso 25, Adán ha reconocido a Eva, que Dios la ha creado de su profundo sueño. Ha tomado una costilla de él, ha formado a su compañera, a su mujer, y se la ha traído a él, y él ha reconocido como la auténtica compañera idónea de él. Pero más que eso, la ha reconocido como varona, porque del varón ha sido tomada. Y la ha reconocido como carne de sus carnes y huesos de sus huesos. Y ha profetizado, esto era una profecía, ha profetizado. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Y concluye el texto diciendo, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Hoy, mientras estaba ahí, el Señor me mostró la imagen de esto, pero la verdadera, que nunca la había visto yo. Nunca la había visto. Yo sigo confesando. Ciertamente yo era ignorante y sigo siéndolo. Pero Dios está descubriendo cosas a mi mente, a mi corazón, por su misericordia, por su gracia, no por otra cosa. Y de lo que está hablando Pablo en Corintios, en la primera carta a los Corintios, básicamente es de esto. ¿Saben que les dije el jueves pasado? Les dije que el problema nuestro es ser, saber y hacer. Y que la solución debería ser, y es, no ser, no saber, no hacer. Para que Él sea, para que Él sepa y haga, y no nosotros. De ningún modo nosotros. Sigue siendo cierto que esta es la verdad fundamental para alcanzar esa muerte que nos lleva a vida eterna. Esa muerte que nos hace despojados de todo apetito de pecado. Porque el que no es, nada desea. Y el que nada sabe, nada reclama. Y el que nada hace, no tiene absolutamente nada que buscar de recompensa. Nada, absolutamente nada. Y bueno, el apóstol Pablo es lo que está haciendo volver a los corintios a ese entendimiento. Y por eso lo primero que él hace, bueno, primero, ustedes saben que ya les dije que lo primero que él hace es validarlos como iglesia, como verdadera iglesia del Señor, sin importar sus grandes problemas de carnalidad. Porque se los he dicho y se los repito, ellos sí que eran carnales. Ellos sí que eran carnales. Fornicarios, peleoneros, menospreciadores de sus hermanos, etcétera, etcétera. Pero Pablo los valida porque esa es la voluntad de Dios. Y les dice que les va a hablar gracia y paz del Señor. Que no se inquieten por lo que les va a decir, que lo reciban con la paz de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para ellos. Y que Él los reconoce como verdadera iglesia del Señor, verdaderos santificados, que aunque todavía no están en el nivel de madurez de santidad, son llamados a ser santos. También así quiero verle yo, porque antes no lo veía yo a usted así. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces Pablo, si vamos a Corintios, Pablo va a destruir, Dios a través de Pablo, va a destruir lo que ellos habían levantado, que ya Dios había destruido. Y les habla de la forma en que Dios los llamó, los aceptó, los adoptó. Ellos están queriendo ser gran cosa, están queriendo ser sabios, tener maestros sabios, hacer cosas uno más que el otro, el que más dones tiene.
Ellos están queriendo hacer todas estas cosas y Pablo los tiene que volver a la sensatez porque estaban actuando como el mundo, insensato como el mundo. Porque quiero decirle que hay una insensatez que es correcta, la que Dios nos pide, que no sepamos nada nosotros. Así que el problema es ese, precisamente, ser, saber y hacer. Y Pablo entonces les dice, miren hermanos, ustedes que están en pleitos por quién es y quién es más, si de Pablo, de Apolos, o si de Cefas, o si de Cristo. Ustedes que están queriéndose llenar de sabiduría, ustedes, ¿saben cómo los llamó Dios a ustedes? Fíjense, miren entre ustedes, no son muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que a lo vil y menospreciado del mundo llamó Dios. Y a lo que no es, ahí está el ser, ¿ve? Y a lo que no es, para avergonzar a lo que es. A lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Hacer. A lo necio, a lo vil y menospreciado. Esto mismo es lo que ha dicho, por ejemplo, estamos llevando estas dos cartas que son esenciales para entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos para vencer la carnalidad y expresar a Cristo verdaderamente y al Padre. En Efesios se ha dicho, el apóstol Pablo lo primero que les ha dicho es, ustedes eran igualitos, exactamente igualitos que los demás hijos de ira. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Dios les dio vida estando en ese estado. Les dio vida, Dios. Por gracia son salvos. Porque en esto consiste precisamente la redención. En volvernos al estado original en que fuimos creados. En el que fuimos aceptados por Dios también. ¿O quién de aquí era digno cuando lo llamó el Señor? Yo no. Yo no. A veces vuelvo a ver atrás y yo sé que mis pecados ya no deben torturarme en lo de atrás porque las cosas viejas pasaron. Por la gracia de Dios, por su misericordia. Pero a veces juiciosamente vuelvo a ver atrás y cuán maligno era yo. Me encuentro haciendo cosas impensables. Si yo les contase, hermano, posiblemente ustedes no me volverían a ver como me ven ahora. Inclusive tal vez no me dieran espacio en su casa para que los visite. Si supiesen todo de mí. Pero así me llamó Dios, así me amó y así me salvó por gracia en Cristo Jesús. Así. Hemos torturado a la iglesia del Señor, no enseñándole esto y llamándolos a santificarse y a ser perfectos cuando no han comenzado. No les hemos enseñado a comenzar por el principio. Entonces Pablo les dice, miren,
mírense cómo los amó Dios, cómo los llamó. ¿Por qué están buscando ser lo que no le importa a Dios que sean? Lo que Dios de hecho ha desechado, porque desechó al fuerte, desechó al sabio, desechó al noble y abrazó a los viles y menospreciados. ¿Por qué están buscando ser algo? Sépanlo de una vez por todas, no son nada, así los ama el Señor, no de otra manera. Si ya son otra cosa que no sea nada, ya no están en el amor de Dios, porque así los amó el Señor, no siendo nada, sino viles y menospreciados, sino necios y débiles. Vuélvanse a ello, que ese es el estado de gracia en que Dios los llamó. No en que se cubran a ustedes mismos de ciertas dignidades y cosas. Así los llamó Dios. Así que lo primero que hace es despojarlos de los que ellos ya se estaban volviendo a poseer, a vestir de aquello, cuando los llamó Dios desnudos. Y aquí es donde yo ya voy a avanzar a descubrirle lo que hoy el Señor me descubrió a mí. Hablo a los padres porque tal vez son los que me pueden entender mejor, pero por supuesto hablo a todos. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? La más tierna de nuestras experiencias de padres con nuestros hijos. La de cuando llegaron al punto que los vestimos o cuando los recibimos tiernos y desnudos en nuestras manos por primera vez y los besamos y los acurrucamos desnudos, absolutamente desnudos. ¿Cuál? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Sabe? Esa experiencia es la misma experiencia del Padre. No te quiere vestido de ciertas dignidades personales, te quiere desnudo, porque así quieren los padres a sus hijos, así los aman, así los aceptan y así los disfrutan. Y eso es lo que éramos en el principio. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora imagínese usted conmigo y con todos. Imagínese chingo ahorita, totalmente, sin nada. Nunca habría tenido mayor vergüenza que en esta reunión usted. ¿Cierto? ¿Ya se imaginó? No morbosamente, por favor. Pero desnudo. Yo creo que Christian Dior, Gucci, Adidas, Nike, y eso son en buena medida siervos de Satanás. Nos han enseñado a estar fachentos, dirían en mi tierra, de estar bien vestidos, bien calzados. Cuando en lo espiritual lo correcto es estar desnudo, esa es la base de la gracia. No que tenga usted nada que lo cubra de usted mismo, absolutamente nada, sino que esté desnudo delante del Señor. ¿Cómo cree que Dios creó a Adán si todavía cuando creó a la mujer de su costilla estaban desnudos? ¿Cómo creen que lo creó?
desnudo, sin nada, absolutamente desnudo. Ellos entonces estaban vistiéndose de nuevo de las cosas que Dios no los vistió. Él los llamó y los santificó siendo viles. Así que le dice, no se crean más que eso, créanse nada, porque en esa nada ustedes son amados por Dios. Y no fuera de eso. Les voy a poner un ejemplo un tanto grotesco. Supóngase que es como en ciertos lugares de Oriente Medio y esos lugares, que la mujer anda con un velo. Y supóngase que un hombre nunca ha visto su cara, pero que su cara está desfigurada por un accidente, una quemadura, y ha quedado desfigurada y grotesca su cara. Y que ahora un hombre le dice que la ama con todo su corazón, pero no ha visto su cara. Pero supóngase a otro que ha visto su cara y le haya dicho a cara descubierta, te amo y te quiero para mí. Eres única y especial y no quiero a nadie más que a ti. Y tiene a su alrededor bellezas de bellezas. Ahora imagínense a la mujer quitándose ese velo frente al que le dice que la ama, pero sin conocerla. Posiblemente ella no quiera. Posiblemente para ella sea un gravísimo conflicto, porque de repente va a pensar, cuando me vea como soy, me va a aborrecer, no me va a amar, que necesito que me ame y no me va a amar como soy. Entonces procura no quitarse el velo. Pero Dios ya nos amó con nuestras horribles desfiguraciones que van más allá de un rostro dañado. Así nos amó a cara descubierta, así nos conoció y así nos ama. Así nos escogió. Así que lo que espera Él es que dejemos la vergüenza de lo que creemos que nos hace indignos. Y a cara descubierta disfrutemos del amor, porque así uno se siente más dignificado. No lo quieren por algo que uno tiene, lo quieren a pesar de todo defecto que uno pueda tener y toda debilidad y toda pobreza que pueda tener. Así lo quieren. ¿Por qué entonces voy a cubrirme? Lo que me conviene es estar desnudo. Eso es lo que me conviene. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. No busquen otra cosa sino la dignidad que Dios quiere darles. Porque si Él los quiere cubrir, Él los va a cubrir. Pero no es cierto que a veces cuando hablo aquí a las madres, que cuando bañaban a sus hijos, los dejaban un rato desnudos para darles besos desnudos y hasta, ¿sabe qué veía yo? Ahora voy a exponer aquí a mi esposa. Y yo decía,
Mi esposa bañaba a nuestros niños y les daba besos hasta en el culito. Y disfrutaba darle besos, desnudo. Y en los pies, sí, sí. Qué cosa más tierna. Yo no he sido capaz de tal ternura. No, es verdad. Los he besado. De hecho, hasta le compuse un poema. Ya él no sabe, pues estaba muy pequeño. Me deleitaba con sus besos. Y le compuse un poema. Los besos de mi hijo son como leche fresca, fragantes y nutritivos para mi alma. Le compuse un, porque disfrutaba besarlo, olerlo, pero no llegaba a ese punto que mi esposa. Sabe, usted nunca disfrutará el amor de Dios si no se desnuda. Nunca disfrutará el amor de Dios si no se desnuda de sus propias cosas y deja de avergonzarse por lo que es. Nunca. De ahí comienza precisamente el crecimiento espiritual. Allí comienza. Esa es la base fundamental. No hay otra. Por eso entonces, a calzón quitado hoy, así conviene. No de otra manera. Delante de Dios no. No conviene de otra manera. No. Por eso debía desnudarlos Pablo, obviamente por la revelación, por la inspiración de Dios. Debía desnudarlos de nuevo y decir, ¡hey! Porque ¿sabe quién es el que nos hizo desnudos? Dios. ¿Y saben qué consistió la expiación que hizo en Adán y Eva allá? Porque fueron los primeros que gozaron de la expiación, cubrir sus pecados. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? No fue tenderles las pieles de los animales de la expiación. Lo primero que hizo fue quitarle sus propios delantales de hojas de higuera, desnudarlos. No hay conversión verdadera si no es, si todavía no nos ha desnudado Dios, es decir, nos ha hecho mostrar toda nuestra vergüenza y aún así decirnos, te he amado, te he escogido por el solo afecto de mi buena voluntad, por mi gracia y no por nada más. Te amo porque decidí amarte a pesar de todo. Y va más allá de solo eso, porque no era solo decir te amo, era morir para decir con la muerte, para comprobar con la muerte. Voy a volver al ejemplo que estaba usando. Se quitó el velo la mujer y en vez de correr de ella, la abrazó más fuerte y murió en la cruz del Calvario. Era su mujer, sin importar cómo se viese, y la amaba. Somos su iglesia. Somos su iglesia. Y Él nos ha escogido desnudos. Desnudos. No sé si conviene que saque las notas que tengo aquí. Y la verdad es que no las voy a sacar. Así que, hermano, deja de aparentar espiritualidad.
Deja de buscar agradar por ti mismo a Dios. No lo necesita Dios. Si algo es Él se va a agradar de ti, Él lo va a crear en ti. Si algo quiere ver en ti, Él lo va a poner en ti. Si algo quiere que tú hagas, no hagas para que te acepte o para obtener nada. Si algo quiere que tú hagas, Él va a poner el poder en ti para hacerlo. Volvamos a estar desnudos porque esa es la condición en que Él nos amó y nos hizo desde un principio. Él no se avergüenza de nosotros. No. De hecho, se avergüenza con nosotros. Voy a volverlo a decir. Él no se avergüenza de nosotros, sino que se avergüenza con nosotros. Porque ¿sabe quién era ese? ¿Sabe quién era ese Adán de allá que estaba desnudo con su mujer, que eran una sola carne? ¿Sabe quién era? En figura, porque en esencia el que es realmente, o el que era en esencia realmente, es Cristo Jesús. Porque si hay algo fuerte en Él, lo comparte con nosotros. Pero si hay algo débil en nosotros, lo comparte con nosotros también, con Él. Porque nosotros somos la carne y Él los huesos. Y sus huesos son nuestros huesos. Nuestra debilidad está con Él. Nuestra vergüenza está con Él. Nuestra miseria está con Él. Para que con nosotros esté su dignidad. Entonces, estaban juntos y no se avergonzaban. La manera única en que llegamos a ser iglesia del Señor es esta, cuando nos unimos a Él en la vergüenza. Porque también nosotros debemos cargar su vergüenza, la que Él llevó por nosotros. De esto se trata, porque esta no es una religión de gloria, es una religión despreciada. El ser no siendo nada, el ser nada en el mundo, el ser despreciado, esa vergüenza que cargó por nosotros debemos también asumirla nosotros. Nos unimos en uno, más que en el poder. Nos unimos en uno en la debilidad, en la vergüenza, en la indignidad. Porque Él hace esto, también se viste de nuestra debilidad y toma nuestra propia maldición y se cobija con ella. No se avergonzaban. Quien no se une a Cristo desde la desnudez, todavía no es uno con Él. Todavía no es de Él, porque Él está desnudo. Él está desnudo. Eso es lo que no lo hizo atractivo allá en Israel hace 2000 años, que no se vistió como se vestían los grandes de la religión, que no apareció como un gran señor y un gran maestro,
que no reclamaba para sí, que no se sentía tan encumbrado en santidad que no dejaba que lo tocaran. Se juntaba con ladrones y prostitutas y comía con ellos y estaba como que fuese uno de ellos sin serlo. Claro, no lo quisieron. Era romper, destruir todo el paradigma de lo que era ser un maestro, ser un señor. Estaban ellos embelesados con la alabanza de los hombres. Estaban ellos cautivos de de buscar honor para sí mismos. Mas este Señor nuestro estaba desnudo y todavía se iba a desnudar más. Todavía. Así que si yo lo estoy invitando a desnudarse, y si yo estoy loco por invitarlo, tal vez ese sea el problema que usted no vea. Y ese sea el problema que sigue en su carnalidad. Porque hay uno mayor que yo, muchísimo mayor que yo, que lo invita a desnudarse como él está desnudo y no se avergüenza. Porque está desnudo por usted. Está desnudo por usted. No se avergüenza. Y no, y pasó como pasó con Adán allá, pero de una manera más sublime, porque aquel había pecado y se había llenado se había cubierto de delantales de hojas de higuera, pero este Cristo era sin pecado. Pero como desvistió el Padre allá a Adán y a Eva, porque los desvistió a ambos, no solo a Adán, sino a Adán y a Eva, para expiar su pecado. Este Cristo que ahora es desnudado, es el Padre el que lo desnuda. Él se somete a humillación, no porque sean más poderosos los que lo están humillando, es que esa es la voluntad del Padre. Es el Padre quien lo está desnudando de sí mismo para presentarlo avergonzado por nosotros mismos. Y dice, allá en la cruz, desposeído de todo, avergonzado y desechado, y clama, papito, papito mío, Abba, Padre, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Desposeído de todo. Desposeído de todo. Y con los dolores de la muerte. Abrazado al madero por ti y por mí. Nuestra vergüenza era esa. Y si no vuelves a esa vergüenza, a estar desnudo como Él, no podrá ser la iglesia del Señor, no la que está unida en carne y hueso, la que su hueso nos sostiene en nuestra carne, porque una carne sin hueso no es nada. Como un hueso sin carne, tampoco lo es. No es Cristo sin la iglesia, ni la iglesia sin Cristo.
Entonces, esta es la verdadera conversión, el dejarnos absolutamente al descubiertos como Él lo quiere y lo demanda. No sé si es bueno que el Señor no me haya dado plata a mí para comprarle muchas joyas y maquillaje a mi esposa cuando más joven, porque me dio el placer de amarla tal como era. Sencilla. Esta mujer era una mujer sencilla, creo que lo sigue siendo, pero era todavía más sencilla. Y no me deslumbran las que se ponen Chanel, Carolina Herrera y maquillajes de maquillajes. Porque no amo lo que se pone encima, la amo a ella. Dios no ama lo que te pones encima, más bien muchas veces lo aborrece. Te ama a ti desnudo, como Cristo está desnudo en la cruz. Como Cristo está desnudo en la cruz, hasta que tú vengas a la cruz y tomes tu propia cruz con Él, desnudo y avergonzado. Hasta entonces te unes y eres una sola carne con Él. Hasta entonces eres iglesia verdaderamente inconmovible, porque entonces tú has abrazado lo que Él ha abrazado, su propia desnudez, y tú te unes con Él en tu propia desnudez, porque se aman. Esto fue lo que me presentó el Señor mientras estaba ahí sentado. Que el nacimiento del nuevo hombre fue aquel que desnudo en la cruz dio su primer llanto para la muerte. Y me vi con Él ahí, no abrazándolo a Él, sino Él abrazándome a su cruz, porque yo no tengo el poder para abrazarme a esa cruz. Es imposible. Para mí, para ti es imposible abrazarse a esa cruz como el despojado, el desnudo de Dios, el primigenio hombre verdadero. Es imposible. No lo busques por ti mismo, ríndete, despójate y dile: quiero abrazar esa desnudez de la cruz. Yo la quiero abrazar porque allí estás tú y tú eres mi hueso y yo soy tu carne. No hay otra cosa que transforme, hermanos. No la hay. Solo somos iglesia cuando estamos desnudos y no nos avergonzamos, ni Él de nosotros, ni nosotros de Él. Perdón si lo hemos llevado por otro camino al predicarle el Evangelio, porque no hay Evangelio fuera de este. Este es el verdadero Evangelio, el de la desnudez. Por eso los llama Pablo a ellos a dejar la insensatez del mundo, a querer ser como el mundo, porque el mundo con todo y su brillo y su gloria Dios lo desechó. No es el mundo su amada somos nosotros los que somos apenas viles y menospreciados, los que no somos nada.
somos nosotros. Así que yo lo invito a desnudarse hoy, pero entienda que no soy yo quien lo invito, es la voz del Espíritu que le dice, no hay otro camino, así te ama Dios y solo así puede ser de Él, uno con Él. Nada te va a abrazar a la muerte, nada, sino el poder de la desnudez de Cristo Jesús. Solo eso te va a abrazar a la cruz y no te va a soltar por más débil que tú seas, porque no se caen las carnes de sus huesos, ni se sale de la carne los huesos de Él. Somos uno y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya dejemos atrás la ignorancia que nos ha traído Satanás, a veces vestida de palabra de Dios, a veces vestida de verdad, cuando es una falsedad. Y a cara descubierta, digamos gracias por amarme, gracias por escogerme, gracias a pesar de todo y sobre todo porque lo que vale es tu amor y me has amado sin pedirme nada, porque esto es lo que Él está haciendo luego con la iglesia que se abraza a Él en desnudez. La está preparando, la está sometiendo al lavamiento por la palabra para presentársela a una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, una iglesia santa. La va a vestir, pero no de harapos, la va a vestir de sus propias virtudes, la va a vestir de compasión, de amor, la va a vestir de generosidad, la va a vestir gloriosa. Pero Él es el que la va a vestir. Tiene que estar ella desnuda para que sea Él el que la vista y no nosotros. Él el que la vista. Él es el que tiene el derecho y quiere tener el placer de vestirla con los vestidos de dignidad. ¿Sabe aquella Esther? Y voy a terminar con esto hoy. Aquella Esther es la figura de alguna manera de la iglesia también. No procuró nada para sí misma. ¿De qué poner? Si tenía cuartos repletos de joyas y vestidos, de lo que quisiera ponerse. Pero ella se le puso un mayordomo, Agai, figura del Espíritu Santo para la iglesia. Y ella no procuró nada, las otras escogieron para ir al rey, se vistieron de todas las maneras más gloriosas que podían vestirse, con aquellas alhajas y vestidos ostentosos. Y fueron, pero no la amó el rey. Porque ¿sabe quién es el único que sabe cómo nos ama vestidos? Ya no con nuestros propios vestidos, sino con los de Él. ¿Sabe quién es el que sabe? El Espíritu Santo es el único que sabe. Y para eso lo puso en la iglesia del Señor, para que nos vista de acuerdo al deseo de Dios, dignos de Cristo Jesús. Dignos de Cristo Jesús. Y ya dejemos de hacernos nosotros mismos agradable, al contrario, te haces desagradable a Dios. Solo el Espíritu de Dios puede vestirte con la dignidad que merece Cristo Jesús. Solo Él. Y nadie más que Él. Pero para eso tienes que soltar el ser,
Sabe que algunos aquí han estado siendo bien probados por esto, pero hasta que no se desvistan, claro, yo no los puedo desvestir, por eso los invité a desvestirse, porque usted tiene que tomar la decisión y el que lo va a desvestir es Dios, pero el que lo va a cubrir es Dios. Y entonces estaremos cubiertos, aún estando desnudos. Y seremos de Él y solo para Él. Porque esta es la voluntad del Señor, volvernos a aquel estado primigenio donde estábamos desnudos y no nos avergonzábamos. Bueno, ¿sabe? Dios ha traído al paraíso en la cruz, porque aquel Adán desnudo ahora es manifestado en la cruz, no en portentos, no en espacios gloriosos, sino en la cruz, para que nosotros también estemos en el paraíso con nuestra cruz juntamente con Él. Uno, una sola carne, tal como Dios lo creó. Entonces la imagen de Dios viene a nosotros y somos imagen y semejanza del que nos creó. Solo entonces y no antes. No tengo más que decirles hoy, sino anhelar con todo mi corazón que el Espíritu de Dios le dé entendimiento de esto. Y que usted tenga la suficiente humildad para reconocer que usted ha hecho delantales de higuera cuando Dios no se lo ha pedido hacer. ¿Qué tal si se pone en pie y le decimos gracias por su amor a Cristo Jesús?